Continuando con este curso de computación, vamos a ver ahora la configuración de Windows 10. Entonces vamos a comenzar con un concepto sumamente importante. Resulta que cuando utilizamos el sistema operativo Windows 10 vamos a necesitar que funcione adecuadamente. Entonces, algo que deberíamos hacer, si nosotros no podemos hacerlo, decir a las personas que que ya lo han activado el Windows 10, que nos lo han instalado, que nos lo han activado, decir y preguntar si tiene todos los drivers y controladores. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a buscar acá un par de imágenes del capítulo 1 que habíamos visto de este lugar. Muy bien, acá tendríamos alguna serie de periféricos. Muy bien, ¿cómo es esto? Entonces, vamos a hacer lo que sería la prueba o la ejemplificación con uno de estos. Por ejemplo, en la parte derecha tengo lo que es un escáner. Entonces, cuando conecto el escáner a la computadora, a la parte de atrás de la computadora y el otro extremo a la electricidad, entonces lo que va a hacer propiamente el Windows es instalar una especie de programa, se llama controlador o driver, esa especie de programa interno que no se ve, que no es visible, que no tiene interfaz, va a hacer que la impresora funcione, que le entienda el CPU, que la computadora entienda que lo que acabamos de enchufar es una impresora y como tal tiene que imprimir. Entonces esas funciones básicas lo va a dar Windows, lo va a dar automáticamente, nosotros no tenemos que hacer nada hasta ese punto. Ya aparte de eso, ya nos va a dar un CD, generalmente nos viene con un CD, la impresora, ese CD lo ponemos a la computadora, instalamos una interfaz para que nos permita configurar la impresora. Nos va a permitir manejar las características de la impresora desde la interfaz, desde la forma visual, desde la forma gráfica que estaría en la computadora, en el monitor. Entonces, ahí nos va a decir, acá hay una impresora, esta es la cantidad de tinta, la tinta negra está hasta este nivel, necesita cargar tal tinta de color, o sea, nos va a decir absolutamente todo. Y si estamos imprimiendo, nos va a avisar, está imprimiendo usted esta cantidad de hojas, le falta esta cantidad y así sucesivamente. Entonces, ese es el interfaz, pero lo que nos interesa es que aparte de la interfaz, cada cosa que vayamos a instalar nos va a dar, nos viene con un CD o podemos descargar de internet también, un programa que nos permite controlar eso, nos permite interactuar con el equipo. Por ejemplo, la impresora viene con un CD que nos va a permitir interactuar con la computadora de manera visual. Para el escáner también, para el módem, para un lector de huella digital, para imprimir acá unas facturas, todo lo que vayamos a conectar a la computadora nos va a dar una interfaz para manejarlo y manipular el mismo. Pero por debajo de la interfaz, por debajo de la apariencia, hay un controlador, algo que indica a la computadora que hay un dispositivo externo con el cual tiene que interactuar. Y eso generalmente, para facilitarnos la tarea, lo hace automáticamente Windows, pero no siempre Windows acierta con el tipo de controlador que nos van a poner. Por eso lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Puedo venir aquí a equipo, a esta parte de equipo, o directamente en la parte también de menú, aquí donde dice Windows, y en lugar de apretar con el botón izquierdo del ratón, lo vamos a apretar con el botón derecho y nos da una serie de opciones. Entre ellas tendríamos acá administrador de dispositivos. Hago clic y estos son todos los dispositivos físicos, todo el hardware que está conectado a nuestra computadora. Entonces, aquí los drivers o controladores que no están actualizados o genéricos o algo así, siempre nos va a mostrar con un triángulo amarillo. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es clic, por ejemplo, con el botón derecho y actualizar controlador, y por lo tanto si actualizamos recién vamos a tener el adecuado, y si no nos permite actualizar tenemos que buscar adecuadamente. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer cuenta que lo que estoy utilizando aquí
En la tarjeta de video vamos a buscar acá, o adaptador de red, hay muchos elementos. Aquí voy para el procesador, en este caso esto de NVIDIA. Yo puedo ir a buscar un controlador a internet y que lo voy a decir controlador de, como su nombre lo indica, NVIDIA GeForce, acá GTX 1050 Titanium. Entonces la T, o sea, acá como lo estamos viendo, igualito escribimos y luego decimos controlador Windows 10. Así lo buscamos en internet y nos va a dar la oportunidad de descargar ese controlador. Entonces así vamos a tener actualizados los controladores para que funcione adecuadamente. Por ejemplo, si el audio o el sonido no está funcionando, probablemente no esté con el adecuado controlador. Si no me lo ha instalado, probablemente Windows, cualquiera que tenga la posibilidad de hacer funcionar, pero no siempre funciona. Y eso siempre nos presenta problemas porque, por ejemplo, si tengo un adaptador de pantalla, una tarjeta de video, y resulta que cuando quiero utilizar un video de alta calidad me dice que no puede, se quiere colgar la computadora, o sea, algo está fallando. E incluso muchos de los problemas de pantalla azul que se da en Windows 10 siempre se debe a la falta de controladores o compatibilidad. Entonces es muy importante los controladores. Si nosotros no podemos, siempre le tenemos que decir al que nos lo va a arreglar, al que nos lo va a reparar, que nos lo revise por favor si todos los controladores son los adecuados. Y si efectivamente, si yo vengo y voy a venir en el menú y voy a escribir ejecutar, y aquí hay una opción de ejecutar, hago un clic y voy a apretar acá DX-DIAC, como estamos observando, y entonces me va a decir las características de mi computadora. Entonces él va a revisar y va a decir, muy bien, usted no tiene actualizado la versión de DirectX, o su computadora es Asus pero tiene instalado otro tipo de controladores. Todo eso nos va a decir, él va a ir revisando. Aquí nos va a decir su tarjeta de videos NVIDIA, acá el sonido, el que está utilizando es este otro, y así sucesivamente. Entonces prácticamente él lo va a revisar y nos va a indicar qué cosas falta actualizar. Como indicamos, si hacemos clic con el botón derecho sobre el menú de Windows y venimos a administrar los dispositivos, y aquí si nos aparece con un triángulo amarillo significa que no está actualizado. Estamos hablando de la actualización de drivers o controladores, aquello que le va a permitir interactuar a Windows con los dispositivos o periféricos externos que vayamos a conectar a nuestra computadora. Muy bien, entonces eso nosotros no precisamente podemos hacerlo, pero tenemos que tener cuidado. Pero ahora, sabiendo cómo funciona, le podemos decir al que nos lo va a revisar que lo primero que tiene que hacer, si está fallando mi computadora, es revisar si está actualizado los drivers o controladores y corresponde al mismo. O sea, si mi tarjeta de video es NVIDIA, quiero que el controlador sea de NVIDIA, no quiero que sea de otra marca, no quiero que sea un genérico de Windows 10, sino que quiero que me lo instale un driver de NVIDIA. Entonces así va a funcionar adecuadamente. Muy bien, eso es un poquito más avanzado, pero en otro video exclusivamente a la configuración de esas características vamos a hacerlo. Eso es un video independiente. Muy bien, con lo que acabamos de indicar es suficiente para entender cómo funcionan o para qué sirven los controladores. Muy bien, otra de las cosas que vamos a ver ahora serán unas configuraciones generales y rápidas que siempre lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son las configuraciones? La siguiente, hago clic con el botón derecho y digo configurar pantalla. Entonces vamos a ver tres principalmente. Configurar pantalla, estoy haciendo clic con el botón derecho en el escritorio, en este espacio. No estoy haciendo clic en las carpetas, sino en este espacio. He hecho un clic primero con el botón izquierdo del ratón sobre un espacio aquí en blanco, sobre un espacio, en este caso en el escritorio, y ahora voy a hacer clic con el botón derecho y voy a venir en primer momento a configuración de pantalla. Esto vamos a ver más adelante con detalle, pero acá lo único que nos interesa por el momento es la resolución. Saber que esta resolución es la recomendada.
De mí la recomendada es esto de 4K, que sería 3840 píxeles por 2160 píxeles, es la recomendada. Pero como estoy grabando este curso en una resolución diferente, entonces lo voy a dejar como está, que sería HD 1280 por 720. También tengo la capacidad de poder grabar acá el Full HD, que sería 1080 por 1920 píxeles. Entonces esto sería Full HD. El que estamos utilizando actualmente de 720 es HD. Más adelante vamos a ver estas unidades detalladamente. Esto es HD y el que es recomendado es 4K. Entonces mi monitor, mi receptor, el monitor, prácticamente la pantalla acepta esta resolución que es altísima. Generalmente utilizamos esta resolución cuando compramos pantalla que aguanta, por ejemplo, 4K, 2K, Full HD. Podemos utilizar resoluciones altas, pero como el precio es un poco elevado, no siempre vamos a necesitarlo. Esto es generalmente para diseño gráfico, edición de video o manipulación de objetos 3D, realidad virtual, realidad mixta, aumentada. Para eso siempre vamos a necesitar una resolución muy alta como 4K. E incluso ya están saliendo los monitores 8K, que también tiene una resolución muy alta, aunque innecesario cuando vamos a trabajar de manera regular, cuando vamos a hacer normalmente como chatear, escribir una carta, navegar en internet. No necesitamos una pantalla con una resolución muy alta. Esto es solamente para profesionales y para personas que se dedican, incluso para gamers, para dedicados a los videojuegos. Entonces, de esa manera, siempre tenemos que ver la resolución que me diga entre paréntesis la recomendada. Si la tarjeta de video tiene su controlador adecuado, me va a dar estas opciones, muchas opciones, desde la resolución aceptada y recomendada para abajo hasta las más pequeñas. Entonces, yo voy a estar pendiente de eso. Y otra de las cosas sería la orientación, horizontal o vertical. No tengo que cambiarlo esto, pero las pantallas también se pueden hacer de esa manera. Entonces, la única configuración por el momento sería esto de la resolución, porque a veces nuestras pantallas se ven bien opacas, se ven pixeladas, o sea, las letras no salen bien definidas, ni las imágenes, ni los videos. Probablemente la resolución de la pantalla esté afectando. Entonces, es una de las configuraciones básicas y fundamentales. Otra sería aquí la personalización. También vamos a ver enseguida el detalle. Solo estamos viendo 3 configuraciones que son muy frecuentes. Esto es para cambiar el fondo. Puedo cambiar el fondo, una imagen, un color sólido o una presentación. Acá está mi fondo de Windows 10. Podría optar por otro fondo como el que estamos observando ahora, y si vengo a minimizar se ha cambiado inmediatamente. Entonces también acá acabamos de ver que precisamente puedo cambiar el fondo de este lugar y aquí definir cómo se va a ver el fondo. Más adelante vamos a ver también detalladamente, pero ya sabemos cómo cambiar el fondo. Y en la tercera configuración es ya no hacer clic con el botón derecho sobre el escritorio, sino sobre la barra de tareas. Hago un clic y acá está en la parte inferior configuración de barra de tareas. Entonces hago clic y ahora sí, lo que puedo hacer es una serie de opciones, principalmente en la parte inferior. Acá tendríamos en la parte de aquí, por ejemplo, bloquear la barra de tareas. Si no lo bloqueamos, podemos mover a la parte izquierda, superior, derecha, inferior. Enseguida vamos a ver también detalladamente. O si lo bloqueo, ya no lo puedo mover a ningún lado, ya no me deja. Lo voy a dejar como estaba. También puedo acá decir que los botones de la barra de tareas sean pequeños. Hago clic y veamos aquí en la parte inferior cómo se va a hacer más pequeño. Entonces ahora está mucho más pequeño. Lo voy a desactivar. Y por último, lo que nos interesa acá sería ocultar siempre, o si la barra de tareas está llena. Acá por ejemplo voy a decir nunca. Entonces nunca se esconde. Todos estos siguen presentes. Si digo si la barra de tareas está llena, entonces cuando utilicemos muchísimos programas simultáneamente, o sea, estén abiertos, en la barra de tareas se va a ir acumulando, y cuando llegue hasta aquí, hasta la parte ya externa, hasta la parte ya extrema de la parte inferior, hasta aquí,
cuando lleguen muchos de los programas se va a ir haciendo estos más y más pequeños hasta un punto insostenible y solamente nos va a mostrar el icono, nada más que el icono. O puedo forzarlo y decirle no, siempre quiero mostrar el icono como en este instante estoy observando, solamente sus iconos sin sus nombres. Entonces eso sería fundamentalmente. Esas son las tres configuraciones básicas. Ahora vamos a ver muy detalladamente cada una de las configuraciones, incluyendo la que acabamos de indicar. Para poder configurar, siempre vamos a tener la opción acá de configuración. Si no aparece esta opción, habilito lo que sería el menú aquí y escribo directamente, no necesito escribir en un lugar específico, sino directamente escribo configuración. Entonces, veo configuración y me va a aparecer una serie de opciones. Tengo que buscar el más adecuado o directamente puedo poner panel de control. Entonces cualquiera de los dos está aquí. Entonces hay una pequeña diferencia, en el fondo es lo mismo. Vamos a ver acá. Esto sería el panel de control y voy a hacer clic aquí en configuración. E incluso haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el menú, hace un instante hemos visto aquí administrador de dispositivos, ahora encontramos aquí configuración. Si en caso este símbolo de engranaje no se encuentra en este lugar, entonces puedo hacer clic con el botón derecho sobre el símbolo de menú de Windows y venir y decir configuración. Tenemos dos formas de configuración. Para los expertos y los que ya están acostumbrados a utilizar Windows, pueden hacerlo acá en panel de control, que tiene muchas más opciones y funciones. Entonces es lo mismo prácticamente, e incluso cuando esté utilizando el panel de control, todo instante me va a reenviar a este lugar en cada una de las opciones. Entonces prácticamente es lo mismo, pero en algunas cosas aquí tiene muchas más configuraciones que aquí. Por ejemplo, sistemas y seguridad. Acá tenemos sistemas y seguridad. Entonces cuando muchas veces ingreso puedo tener acceso a múltiples opciones, y cuando ingreso al sistema aquí es mucho más didáctico, mucho más fácil, espaciado, es realmente más cómodo trabajar con esto. Por eso vamos a ver esta forma de configuración y no vamos a ver este de panel de control. Entonces este sería el panel de control de esta manera, y en lugar de utilizar esto voy a utilizar este panel de control de acá, que sería la configuración de Windows. Y vamos a comenzar entonces y vamos a ver cada uno de estos. Vamos a empezar con lo que sería sistema. El primero, el número uno acá es sistema. Tendríamos en primer momento acá en la parte de sistema, vamos a ver ahora sistemas. Puedo buscar alguna opción concreta desde este lugar dentro de lo que sería sistema. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que esta área se llama resolución, escribo resolución y vemos acá que me dice que hay una opción para cambiar la resolución de la pantalla. Muy bien, entonces, si sabemos el nombre, podemos buscarlo desde este lugar. Vamos a ver que tiene sistema. Dentro del sistema tendría pantalla, luego tiene acá sonido, notificaciones y acciones, asistente de concentración, inicio, apagado y suspensión, almacenamiento, modo tablet, multitareas, proyecto, acá en este caso una proyección en este equipo, experiencias compartidas, escritorio remoto y acerca de esta computadora. Vamos a ver cada una de estas opciones en este instante. Vamos a ver primero pantalla. Voy a hacer clic en pantalla y ya estamos. Aquí sería sonido, aquí pantalla. Muy bien, ¿cómo funciona entonces esto de pantalla? Tendríamos acá luz nocturna. Resulta que en las noches es conveniente, por cuestión de salud, que activemos luz nocturna, porque nuestros ojos, el reflejo o en este caso la luz emitida por el monitor puede dañar nuestros ojos, porque principalmente va toda la luz, especialmente el blanco, va directamente a nuestros ojos. Entonces, más aún si estamos utilizando pantallas grandes, puede ser realmente una situación desventajosa. Por lo tanto, si activo luz nocturna, podemos decir que en la noche, acá desactivada hasta esta hora, a partir de las 21 horas, automáticamente se va a activar la luz nocturna. Y como la luz nocturna, aquí lo puedo en este momento activarlo a la fuerza y vemos cómo se oscurece absolutamente todo. Voy a dejarlo luz normal. Se oscurece la pantalla para que no dañe nuestros ojos. Muy bien.
¿Y cómo puedo configurar? Acá tenemos para configurar luz nocturna. Hago clic y puedo decir la temperatura de color, que sea más fuerte, más bajo. Puedo desactivar a determinadas horas o activarlo en este instante a la fuerza. O puedo programar, aquí la luz nocturna está activado para programarse. Y puedo, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche, 00 minutos, y desactivarlo a las 7 de la mañana, 00 minutos. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, que aproximadamente el sol se esconde a las 7 de la noche, entonces a las 19 horas ya va a estar con 0 minutos. Muy bien, confirmo, y aquí está, a partir de las 7 de la noche recién se va a activar de manera automatizada la luz nocturna, sin que yo tenga que hacerlo de forma manual, y también automáticamente se va a desactivar a las 7 de la mañana. Entonces, porque a partir de las 7 de la mañana ya sale la luz bien fuerte, la luz del sol, y ya no vamos a necesitar. Entonces, acá es con muchas configuraciones, y lo voy a retroceder con esta pequeña flecha y regreso nuevamente. Si no quiero activar este automatismo, lo voy a desactivar y ya no se va a poner automáticamente a las 7 de la noche toda la pantalla con un color relativamente oscuro, pero llegada la hora que yo vaya a utilizar, en la parte inferior acá tenemos luz nocturna y puedo forzarlo ese instante. Muy bien, lo voy a dejar entonces luz nocturna desactivada. Tengo escala y diseño, cambiar el texto, acá el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos, pero esto está disponible si yo lo activo mi máxima resolución, que es muchísima. Acá resolución, lo que puedo hacer es aumentar el tamaño solo de los textos, nada más, para no hacer esfuerzo y tener todo el tiempo que tratar de leer las pequeñas letras. Cuando utilizamos un monitor 4K como el que tengo aquí, las letras se ponen muy pequeñas realmente. Entonces, porque las opciones también se van reduciendo porque son de altísima resolución, significa que tiene un detalle increíble. Entonces puedo tener desde este lugar la capacidad de aumentar el tamaño solo de los textos, nada más que de los textos, y algunos pequeños símbolos. En este momento, como estoy utilizando para grabar este video una resolución muy baja, entonces no necesito cambiar el tamaño de los textos porque se ve perfectamente en esta pantalla. Luego tenemos orientación. En orientación mi monitor está horizontal como generalmente es. Si lo pongo vertical se va a voltear todo el escritorio verticalmente, entonces ya no vamos a poder leer como lo estamos haciendo horizontalmente, entonces ya va a estar volteado. Y entonces yo no quiero eso en este momento porque estoy grabando, no lo estoy haciendo, y lo vamos a dejar horizontal. Luego, si tengo conectados simultáneamente varios monitores, se puede conectar varios monitores a una sola computadora, y aquí puedo ver y detectar, y me dice que en este instante no tengo varios monitores, pero si tuviese 2 o 3, aquí me va a aparecer la configuración de esos monitores y me va a aparecer las pantallas y qué es lo que quiero ver en la pantalla 1, que sería la original, la que estoy utilizando, la principal, y en la pantalla 2 sería, puedo utilizar lo mismo que estoy viendo en este instante, o simplemente que me genere un espacio para poner ahí otros programas, y sería más o menos como utilizar dos computadoras, pero en el fondo simplemente son dos monitores. Y esas configuraciones avanzadas tendría aquí de pantalla, acá está el tipo de pantalla, la resolución que estamos manejando ahora, la frecuencia de refresco que sería de 59 Hz, prácticamente 60 Hz, la profundidad de bits de color, formato, todo lo demás. Entonces estos son para, como sus opciones le indica, usuarios avanzados. Entonces voy a retroceder y aquí estaría varias pantallas. Ahora voy a cambiar al de sonido. Entonces en sonido aquí me va a aparecer todos los dispositivos que estoy utilizando. En este momento estoy utilizando unos altavoces con Real High Definition Audio de alta definición, esto de Realtek. Este Realtek prácticamente es los altavoces normales regulares que hemos visto en el capítulo 1,
y entonces voy a escuchar en mis parlantes. Si pongo audífonos, aquí me va a aparecer otra opción de elegir audífonos. También puedo optar aquí por Asus. Es que resulta que mi monitor viene con parlantes integrados. Es el Asus PB287AKQ. Entonces, eso es con Nvidia también. El audio, porque estamos sacando a través de un formato HDMI e incluso un DisplayPort. Por lo tanto, ese mismo cable transmite lo que sería audio al monitor. Entonces puedo escuchar el audio en los parlantes del monitor, pero estos parlantes son muy débiles porque ocuparía campo. Por lo tanto, me quedo con el que estoy con los altavoces. Luego el volumen puedo controlar de este lugar, pero también puedo controlar de la parte inferior derecha. Aquí tendríamos el volumen. Como vemos, está el volumen al nivel 8. Puedo reducirle al nivel 2 y acá también está siendo reflejado el nivel 2. Muy bien. Si en algún momento no escucho el sonido, no escucho audio en mis parlantes, puedo hacer clic aquí para solucionar el problema y me lo vaya a identificar cuál es el problema que está pasando. Entonces me va a dar sugerencias o automáticamente lo va a solucionar Windows con esta opción. Luego, si en caso tengo entradas, me dice qué tipo de entradas. Vemos que solo tengo una entrada de un micrófono, nada más que del micrófono. No tengo entradas de otro audio en el puerto azul que hemos visto en el capítulo 1. No tengo entradas para capturador de audio o de video. Entonces las entradas únicas sería acá en el de sonido, el de micrófono, y vemos que lo que estoy hablando acá se está reflejando. También si presento algún problema con el micrófono, hago clic aquí en solucionar los problemas. Si quiero muchas más opciones, acá tengo opciones de sonido y preferencias de dispositivos y volumen. Entonces hago clic y aquí ya puedo configurar de manera mucho más detallada. Voy a regresar y a veces en lugar de utilizar esto utilizamos aquí, voy a escribir sonido y en el panel de control habría sonido, pero en este momento no me está apareciendo, por lo tanto voy a ir al panel de control. Voy a ver si tengo aquí panel de control. Si no lo tengo, escribo directamente en el menú panel de control y dentro del mismo tendría acá dispositivos de hardware y sonido, y aquí estaría sonido. Entonces esto utilizamos a veces en lugar de esto, y aquí observamos que tenemos una salida de audio para que se escuchen los parlantes del televisor. Acá está con la imagen del televisor, y aquí para que se escuche en los altavoces, y me aparece aquí. Luego para grabar solo estoy utilizando este micrófono nada más. Para sonidos puedo configurar muchos más. Si va a haber sonido al iniciar Windows, al hacer clic en una carpeta, al minimizar una carpeta, al enviar archivos, cuando me aparezcan mensajes, todo va a estar aquí el sonido configurable. Y por ejemplo, en este caso estoy utilizando altavoces. Hago un solo clic en altavoces y voy a venir aquí a propiedades y puedo ver todas las características y propiedades de los altavoces. Los niveles de que quiero de los altavoces, las mejoras que se pueden hacer, opciones avanzadas, etcétera, etcétera. Pero esos son para usuarios un poquito avanzados, por eso estamos utilizando solamente lo que nos da aquí en la configuración de entrada de sonido, como el micrófono, o salidas como los parlantes o los audífonos. Muy bien, vamos a ver la tercera opción, que sería notificaciones y acciones. En notificaciones y acciones tendríamos aquí acciones rápidas. Estas acciones rápidas se encuentran en el área de notificación en la parte inferior derecha. Aquí vemos que son las mismas. Acá tenemos modo tableta, red, todas las opciones, uso compartido. Si vengo aquí, vemos que es lo mismo. Entonces yo puedo reordenarlos, ponerlos en otro lugar y así sucesivamente. Entonces, pero resulta que no siempre usamos todos estos. Y de hecho, acá tengo para contraer, porque no siempre utilizamos. Y entonces voy a expandir. En la parte superior puedo poner lo que más utilizamos. Por ejemplo, puedo ver el de Bluetooth.
el de conectar, o en este caso el de la luz, vamos a ver acá, asistente de concentración, o el modo tableta está aquí, luz nocturna, quiero que esté aquí, y principalmente estas 4. Entonces cuando vengo aquí y voy a contraer, veo esas 4, acá está Bluetooth, acá está el modo tablet, luz nocturna y todas las opciones. Entonces vemos que podemos configurar. Si queremos agregar o quitar algunos de los que están aquí, puedo hacer en esta parte clic en agregar o quitar acciones rápidas. Hago clic y simplemente desactivo lo que no quiero. Por ejemplo, nunca utilizo un VPN. Veamos acá en la parte inferior, acá derecha, donde el área de notificaciones, aquí estaría VPN. Nunca utilizo un VPN de Windows, utilizo otro tipo de VPN. Entonces voy a desactivarlo y ahora ya no se encuentra disponible. Si vengo aquí, vemos que ya no está VPN, no lo encuentro por ninguna parte. Muy bien, otra de las cosas es que esta es una computadora de escritorio, no es una computadora portátil, no es una tablet, no es una laptop, no es un smartphone, sino entonces no necesito ubicación aquí. Entonces desactivo, si vengo a este lugar ya no está ubicación. Tampoco modo avión, no lo utilizo. Acá tampoco conectar, porque generalmente trabajo a través de esta red, no conecto otros dispositivos, está desactivado. Tampoco no proyecto con otros dispositivos, y vemos así que podemos prescindir de algunas opciones que tenemos en este lugar. Muy bien, lo voy a dejar como está. Podría activar otros, pero ninguno de estos lo utilizo. También acá un uso compartido de proximidad tampoco lo utilizo, está desactivado. Entonces acá vamos quedándonos con elementos sumamente esenciales. Y lo voy a dejar aquí y voy a regresar con esta pequeña opción de la flecha hacia atrás, y acá estaría. Luego me dice mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo. Cuando vengo y digo, por ejemplo, suspender, entonces luego se va a dar la sensación de que está apagado, y cuando quiera volver a encender hay una pantalla de bloqueo, y en esa pantalla de bloqueo me dice si deseo mostrar las notificaciones o no. Está activado. También en esas mismas pantallas acá muestra recordatorios de llamadas con IP entrantes, le voy a decir que no. Aquí volver a mostrar experiencias de bienvenidas de Windows, no lo quiero. Obtener sugerencias y consejos y trucos de Windows, tampoco. Obtener notificaciones de aplicaciones y otros remitentes, lo voy a decir que sí, porque si estoy utilizando alguna aplicación, como por ejemplo uno que sea de Messenger o de WhatsApp o de cualquiera, cuando me manden mensaje quiero que me aparezca en el área de notificaciones aquí. Muy bien. También puedo acá obtener notificaciones de los siguientes servicios. De conectar, quiero que me avise. Acá también esto de configuración, quiero que me avise. Por ejemplo, para inglés, Duolingo, le puedo decir que no quiero que me avise absolutamente nada en el área de notificaciones, y muchos más. No quiero que me avise, por ejemplo, Skype, generalmente es para chatear o videoconferencias o llamadas. Puedo decir que no me avise, pero le estaríamos quitando su esencia. De Microsoft Store, sí puedo decir que no me avise sus consejos, recomendaciones, notificaciones. No quiero recibir nada de eso. Entonces, acá decidimos qué cosas queremos ver y qué cosas no en el área de notificaciones. Luego tendríamos el asistente de concentración en la parte izquierda. Windows 10 está habilitado para que pueda ser un sistema muy integrado, un sistema de retroalimentación constantemente. Significa que no es algo estático, no es algo que ya está aquí, sino que constantemente está revisando nuestras notificaciones, está revisando nuestras aplicaciones, los mensajes que nos están enviando, todo está registrando, y llegado un momento nos da a conocer, más aún en el área de notificaciones. Pero si en alguna parte, en algún periodo de tiempo, nosotros queremos concentrarnos en una actividad y no queremos que nadie nos moleste, no queremos recibir notificaciones, no queremos recibir consejos, recomendaciones,
ni nada. Entonces nosotros podemos aquí en asistente de concentración activar y desactivar algunas opciones. Por ejemplo, recibir todas las notificaciones, lo voy a decir que no quiero recibir ni una notificación. Al igual que acá, claro que hay unas pequeñas excepciones aquí, solo elementos exclusivamente de prioridad, que cuando yo esté concentrado recién me puedan llegar notificaciones. De lo contrario diría que absolutamente no. Y aquí solamente alarmas también, exclusivamente alarmas, porque sabemos que podemos poner nuestras alarmas en nuestro reloj. Más adelante en el uso de aplicaciones vamos a ver el mismo. Pero como quiero estar totalmente concentrado, entonces yo le digo que no quiero ninguna notificación ni nada. Y en la parte de abajo, estas serían las prioridades. Y digo, por ejemplo, que durante estas horas solamente me muestren las notificaciones. Si activo aquí solo prioridades, entonces aquí voy a decir esas prioridades desde qué hora hasta qué hora me pueden mostrar. Si activo, acá podemos ver. O solamente cuando estoy duplicando pantallas, que estén desactivadas las prioridades o las alarmas. Y en este caso que me muestre solamente las alarmas, porque es muy importante las alarmas. O cuando estoy jugando, entonces me muestran los mensajes más importantes. Por ejemplo, estas tres opciones van a estar relacionados con prioridad. Si elijo prioridad, estas tres van a funcionar. Y después de que ya salga de la asistente de concentración, recién que me muestre todo lo que me he perdido, mis noticias que no me han avisado, absolutamente todo. O desde aquí, por ejemplo, podríamos activar o no lo que sería prioridad. En este caso estaría activado. Voy a dejarlo aquí desactivado. No quiero que en este momento la asistente de concentración, no quiero utilizarlo, está desactivado. Entonces ahora me va a llegar todos los mensajes, me va a llegar todo normal. Y puedo activarlo prioridad o solo alarmas. Dos formas de activar lo que sería asistente de concentración. Si está desactivado, no voy a utilizar el asistente de concentración y todo va a estar normal como siempre. Y de cada una de las aplicaciones que he configurado me va a llegar los mensajes respectivamente. Aparte de ello, tendríamos aquí lo que sería el inicio y apagado. Cuando acá, si está enchufada, por ejemplo la pantalla, si está enchufada, apagar después de, digamos, he dejado de utilizar durante un minuto. Entonces si lo pongo un minuto, después de dejar de utilizar un minuto la computadora, no he tocado el teclado, no he movido el ratón, absolutamente no he hecho nada, automáticamente se va a apagar la pantalla después de un minuto. Puede ser varios minutos, hasta 45, una hora, o prácticamente en la parte inferior digo que nunca quiero que se me apague el monitor, a no ser que yo lo apague físicamente tocando su botón de apagado. Entonces yo puedo determinar el funcionamiento de la pantalla. Si constantemente me estoy moviendo de mi silla, de un lugar para otro, todo lo demás, y no quiero cada instante apagar la computadora, entonces puedo decir cada 5 minutos, pasado los 5 minutos, si no he hecho ninguna actividad, ningún movimiento del ratón ni del teclado, automáticamente se me apague la pantalla, pero no la computadora. Estamos hablando de la pantalla. En cuanto a suspender, aquí ya estaríamos hablando de la computadora. Me dice, por ejemplo, que si ha pasado un minuto sin mover el ratón y sin tocar el teclado, sin hacer ninguna actividad, entonces automáticamente se va a poner suspender. Es como apretar este suspender. Como hemos dicho, un minuto, entonces después de un minuto se va a suspender automáticamente. O 2 minutos, 5 minutos. Si me estoy moviendo también constantemente, en 5 minutos puede ser ideal. Y yo lo he puesto nunca, porque yo voy a determinar cuándo quiero suspender, cuándo quiero apagar. Acá también yo quiero determinar, poniendo nunca, quiero determinar cuándo voy a apagar yo la pantalla, porque si trabajo largos periodos en la pantalla, no hay problema, yo tranquilamente puedo recordarme cuando me voy a levantar o apagar la computadora. También tengo que apagar la pantalla, entonces yo puedo hacerlo manualmente porque no me muevo mucho de mi silla. Entonces acá estos dos voy a decir que nunca se apague la pantalla automáticamente y nunca se suspenda automáticamente. Luego tendríamos la parte de almacenamiento. En la parte izquierda aquí, después de inicio de apagado de suspensión, tenemos almacenamiento. El almacenamiento me da la información, por ejemplo, en la unidad C, cuántos estoy utilizando y de cuánto es mi equipo. Entonces
Me dice que en total el disco duro o el espacio de la unidad C sería acá de 488 gigabytes. Comercialmente no se maneja estas cantidades, se maneja 500 gigas, 1000 gigas que sería un tera y así sucesivamente. Entonces, acá estoy usando de los 488 gigas, estoy utilizando en la unidad C, que es donde se almacenan los programas, software, donde se instala, todo eso, estoy utilizando 170 gigas y me queda libre 317. Entonces 317 más 170 sería esta cantidad exactamente. Y lo mismo da para estas unidades, me está avisando cuánto de espacio en total hay y cuánto espacio dispongo y cuánto estoy usando. Por otra parte, podría activar un sensor de almacenamiento para liberar automáticamente el espacio. Esto es cuando yo utilizo unidades de acá, discos duros concretamente, y estoy llenando de mucha información. Entonces, cuando ya está llegando al límite, lo que puede hacer automáticamente el sistema es acá liberar el espacio. Significa que va a comenzar a borrar archivos que prácticamente están de más. Archivos, por ejemplo, en la papelera de reciclaje, cada que yo elimino un archivo, enseguida vamos a ver eso, cada que elimino un archivo como una imagen o cualquiera de estos, cualquier cosa que elimine se va a una papelera de reciclaje y sigue ocupando espacio en el disco duro. Entonces, eso aquí me puede decir, y yo sin necesidad de tener que ir a la papelera de reciclaje, lo puede hacer automáticamente. El sistema se activó esta opción y él va a eliminar de la papelera de reciclaje y archivos temporales que se utilizan, la caché y mucho más. Entonces, todo lo va a hacer automáticamente a Windows. Pero como rara vez lleno mis discos duros porque tiene mucha capacidad, entonces no lo necesito, por eso está desactivado. Muy bien. También tendríamos más opciones de configuración de almacenamiento, pero no lo vamos a ver suficientes con los que estamos viendo ahora. Luego existe un modo tablet aquí. En el modo tablet podríamos activarlo desde el área de notificaciones. Acá está modo tablet. Acá están todas las opciones, hemos dicho, en este lugar podríamos ver todas las opciones, pero ya estaríamos acá en el área de notificaciones, podríamos activar muchas más. Vamos a activar cualquiera, hasta ahí, lo vamos a dejar, vamos a quitar este de VPN, voy a regresar, y ahora muy bien, tenemos aquí el modo tablet. Cuando ponga el modo tablet, toda la pantalla se va a ver como estaríamos en una tablet, los menús y todo ello. Entonces nosotros podemos aquí ver el comportamiento del mismo. Windows 10 intenta adaptarse para diferentes dispositivos porque se utiliza no solamente para lo que es una computadora de escritorio, sino también para una laptop, para una tablet, e incluso hay Windows 10 para lo que sería un smartphone. Entonces, aquí nos da la oportunidad de utilizar el modo tablet. Significa la distribución de los menús. Por ejemplo, si yo lo activo aquí, usar de acuerdo o el modo más adecuado para mi hardware, en este caso como estoy utilizando una pantalla de escritorio, el menú que estamos viendo aquí me va a mostrar de esta manera, no lo va a mostrar de otra forma. Si fuerzo, yo digo, muy bien, usar el modo escritorio, este es el modo escritorio y me está respetando, y ha determinado en el modo más adecuado que para mi caso sea el modo escritorio. Entonces cualquiera de los dos que utilice siempre voy a ver el menú de esta forma, pero puedo obligar a usar modo tablet. Entonces cuando ingreso aquí y voy a decir que cuando inicie sesión la próxima vez, o sea cuando apague y vuelva a iniciar sesión, se va a usar el modo tablet. En este momento le voy a decir que no, que sea el modo escritorio. ¿Y cuál sería el modo tablet? Entonces este es el modo tablet. Acá en el área de notificaciones activo modo tablet, y ahora cuando hago clic aquí vemos cómo está distribuido nuestro menú, como si fuera una tablet, pero estamos en una computadora. Entonces voy a retornar nuevamente a donde me encontraba y voy a desactivar otra vez modo tablet. Esto es entonces para cuando apagamos, en este caso como en este instante yo estoy activando recién, y en unos instantes yo podría apagar la computadora y volver a iniciarlo, y por lo tanto se pondría modo tablet todo, tal cual hemos visto a que corresponde modo tablet.
Eso sería una sola vez, no cada vez. Entonces ahora por el momento lo quiero de forma de escritorio, que es como yo lo utilizo frecuentemente. Entonces esto nos da la oportunidad de esa manera de que sea permanente el uso de nuestra computadora, si sería táctil en modo tablet. Y cuando el dispositivo se activa o se desactiva automáticamente en modo tablet, siempre pregunta si deseamos cambiar o no. Entonces si puedo decir que no me pregunte y directamente no lo cambie, o no preguntarme y cambiar siempre de manera inmediata. Entonces cuando se quiera poner de modo tablet, siempre que me pregunte antes de hacerlo. Luego también en modo tablet ocultar los iconos de la aplicación en la barra de tareas. Esa es la barra de tareas, hemos visto en la parte inferior. Entonces veamos acá que tenemos tres iconos, uno de Google Chrome, que sería el navegador web, otro de lo que estoy grabando y otro aquí que es la configuración. Si digo en el modo tablet ocultar, entonces ahora cuando habilito el modo tablet y voy a ir al menú, vemos que en la barra de tareas no está mis iconos, esos tres iconos de lo que corresponde al Google Chrome, a la grabación y a la configuración. Para retornar directamente también puedo venir y decir acá modo tablet, quitarlo. Y si venimos aquí, ahora voy a desactivar y nuevamente voy a activar modo tablet. Y ahora vemos, cuando vengo al menú, vemos que está en modo tablet, pero en la parte inferior sigue aún los iconos que necesito en la barra de tareas, estos tres iconos que acabo de decir. Lógicamente que si abro más programas, van a seguir en la parte inferior todos esos programas. Entonces, si abro en este instante lo que sería Word y voy a minimizar Word, en la parte inferior el icono se sigue mostrando Word. Nuevamente voy a desactivar el modo tablet y voy a venir otra vez a la parte de la configuración. Entonces lo voy a dejar así. También en el modo tableta ocultará automáticamente los iconos de las aplicaciones en la barra de tareas. Entonces estos serían los iconos de aquí. Voy a habilitar otra vez el modo tablet. Ahora, como vemos, no puedo apreciar dónde se encuentran. Tendría que hacer el ratón por el puntero del ratón en la parte inferior y recién puedo ver ahora la barra de tareas. De lo contrario no lo veo, pero sí está ocupando y estamos ganando mucho espacio. Entonces puedo acá desactivarlo y ahora está permanente en la parte inferior la barra de tareas. Voy a desactivar el modo tablet y ahora nuevamente está como al principio. Entonces no nos tenemos que asustar si en algún momento esto está aquí con los menús de esta forma. Siempre tenemos que saber que en la parte inferior, aunque se esconda también esto aquí, aunque se esconda con el puntero del ratón, lo recorro muy en la parte inferior, vengo a la parte derecha y lo desactivo modo tablet y ahora ya tendríamos nuestro menú tradicional. Esto también lo voy a desactivar. Luego tenemos multitarea, el comportamiento. Esto hemos dicho que es multitarea, todo esto. Anteriormente ya habíamos visto. Pero este comportamiento aquí podemos configurarlo. Entonces acá, por ejemplo, organizar las ventanas automáticamente arrastrando a los bordes o a las esquinas de la pantalla. Entonces cuando yo estos, por ejemplo, para cerrar, o puedo esto tratar de mover hacia la izquierda o hacia la parte inferior o a la derecha o cualquier cosa que pueda hacer las modificaciones. Acá, por ejemplo, configurar todo eso, voy a tener las opciones aquí. Entonces puedo desactivarlo. También cuando se acople una ventana, ajustar a su tamaño automáticamente. Cuando anclo una ventana, mostrar que puedo anclar también, y así sucesivamente. Tenemos muchos comportamientos al respecto de lo que sería acá las multitareas, pero no utilizamos muy frecuentemente esto de las multitareas. Sí, nuevo escritorio lo utilizamos, pero este tipo de historial no lo utilizamos mucho porque hemos dicho constantemente que como estamos fluyendo, como estamos utilizando diferentes cosas, entonces no siempre van a estar presentes ahí. Muy bien, la escala de tiempo, acá dice mostrar sugerencias. De vez en cuando la escala de tiempo acá, en este caso en la escala de tiempo puedo decir que sí o que no. Entonces ahora no me está mostrando sugerencias de otras fechas, otros momentos, nada de eso. Entonces también está configurado acá. Dentro del mismo momento, dentro de la misma categoría, aquí en la parte superior tenemos nuevo escritorio.
esta sería la línea de tiempo, pero este sería nuevo escritorio en la parte superior. También hemos visto en el capítulo 1 y es aquí donde podemos configurar en escritorios virtuales. Entonces en la barra de tareas se muestran las ventanas que están abiertas aquí. Y me dice, por ejemplo, que si utilizo estos 4 programas, estoy utilizando 4 aplicaciones aquí, el Chrome, la grabación, la configuración y Microsoft Word. Entonces puedo mostrar estos iconos y yo lo he configurado que solamente me muestre en el escritorio que estoy utilizando, no en todos los escritorios. De lo contrario, perdería un poco su función. Si digo, por ejemplo, en todos los escritorios, cuando vengo aquí, creo un nuevo escritorio, voy a ir al escritorio número 2. En la parte inferior me sigue mostrando estos iconos. Entonces, ¿para qué he creado un nuevo escritorio? No tiene mucho sentido. Por lo tanto, puedo abrirlo, como observamos en este momento, y me ha retornado al escritorio 1. Entonces, para evitar que me muestre estos iconos, porque solamente quiero que me muestre los iconos exclusivamente del área de escritorio 2 o escritorio 3 o la cantidad de escritorios que esté utilizando, entonces voy aquí y le digo que no, que solamente me muestre en el escritorio que estoy utilizando esos iconos. Y también me dice que al apretar la tecla Alt tabulación se muestran ventanas que están abiertas. Entonces, con la combinación de teclado Alt, ya sabemos dónde está la tecla Alt, en la parte inferior del teclado, más la tecla tabulación se muestran ventanas que están abiertas. Y aquí estarían los mismos de todos los escritorios o solo del escritorio que estoy utilizando. Entonces, también si digo todos los escritorios, le vamos a quitar la función de escritorios virtuales. Es preferible solo utilizar acá del escritorio. Por ejemplo, voy a hacer Alt tabulación. Entonces me muestra acá 1, 2, 3, 4 programas que estoy utilizando. Entonces en donde me encuentro lo suelto, el Alt y la tabulación, entonces me lleva a ese programa. Pero si yo activo y digo en todos los escritorios, y ahora cuando utilice Alt tabulación, entonces aquí, si en el escritorio 2 vengo y abro un programa como Photoshop, entonces cuando haga Alt tabulación también me va a mostrar Photoshop. Entonces yo no quiero que me muestre Adobe Photoshop. Acá voy a crear uno nuevo, cualquiera. Muy bien. Entonces voy a retornar al escritorio 1 y aquí está. Ahora he activado para que cuando apriete Alt tabulación en todos los escritorios me muestre todos los programas que estoy utilizando y quedarme con uno de ellos. Entonces aprieto Alt sin soltar la tecla Alt y aprieto tabulación una sola vez, luego no he soltado Alt, otra vez tabulación una sola vez. Vemos que aquí me muestra Photoshop, no debería mostrarme porque se supone que está en el escritorio número 2. Lo voy a soltar, la tecla Alt me lleva lógicamente a Photoshop, pero me ha forzado a estar en el escritorio número 2 y estamos en el escritorio número 2. Entonces, de manera ideal, sí hay alternativas, pero de manera ideal, en mi caso, solo quiero que me muestre nada más que en el escritorio que estoy. Entonces ahora solo estoy en el escritorio 1 y en el escritorio 1 estoy utilizando apenas 4 programas. En el escritorio número 2 estoy mostrando solamente un programa. Entonces, de esa forma yo puedo decidir en este lugar mediante estas dos configuraciones en escritorios virtuales. Muy bien. Aparte tengo para proyectar lo que sería en este equipo. Entonces, ¿cómo funciona? Resulta que mediante Wi-Fi o mediante conexiones muy similares, lo que estoy haciendo en mi celular puedo mostrarlo acá. Voy a activar, voy a desconectar, en este momento está con cable LAN en este lugar. Aquí la conexión a internet está con un cable. Voy a desactivar el cable y lo voy a poner Wi-Fi. En este instante voy a ir a otra opción y voy a venir nuevamente acá a proyectar en este equipo. Muy bien, entonces ahora puedo decir que yo vaya a emparejarme, en este caso a proyectar en este lugar disponible. Puedo ver todas las partes seguras de la red o solamente acá disponible en todas partes, acá en las partes seguras, en todas partes o siempre desactivado. Quiero en este caso que en este instante me muestren en mis diferentes dispositivos que estamos compartiendo Wi-Fi. Estoy compartiendo con un teléfono Samsung, con Android. Entonces
Ahora voy a comenzar a sincronizar. Acá también me dice solicitar proyección en este equipo. Cada vez que se solicita una conexión me va a avisar. Muy bien. Y luego, si es necesario, acá pedirme un PIN para que sea mucho más seguro y no cualquiera persona pueda entrar aquí y visualizar. Entonces, ¿cómo es lo que voy a hacer ahora? Voy a entrar en la parte de mi celular y lo voy a activar y voy a pedir una solicitud desde mi celular para que pueda conectarme aquí. Acabo de conectar y me está pidiendo acá que pueda visualizarlo. Entonces en este momento ya está conectado y todo lo que está en mi celular yo puedo en este momento ver. Entonces puedo hacerlo de esta forma y, por ejemplo, activar algún juego y lo que está en mi celular, lo que estoy visualizando en mi celular, también estaría visualizando aquí en la computadora. Entonces de esa forma puedo a todos los dispositivos necesarios, incluso con de Google, lo que sería el Chromecast de Google, también podría hacerlo. Entonces acá tendría, como observamos, tendría mis juegos y podría visualizar aquí en la computadora. Muy bien, claro que lógicamente acá no puedo utilizar, solamente estoy visualizando porque es un proyector. Muy bien, voy a desconectar entonces el mismo acá y me indica en la parte superior que estaría acá. Lo voy a apretar desconectar. Es que en las opciones superiores, donde hay muchas opciones para conectar en Android, como Wi-Fi, ubicación, pantalla, sincronización, utilizar datos móviles, etcétera, también me aparece una opción de Screen Mirror. Entonces ese sería la pantalla espejo que lo puedo proyectar aquí como hemos visualizado. Muy bien, entonces lo podemos también desactivar y en este momento lo voy a decir que no esté disponible, que esté solamente en las partes seguras o siempre desactivado. No lo estoy utilizando en este instante, solo para ejemplificar lo hemos hecho. Otra de las cosas que sería es experiencia compartida. Esto significa que se va a sincronizar todos mis aparatos y mis equipos con una sola cuenta. Por lo tanto, por ejemplo, tengo una cuenta de la Microsoft, generalmente Outlook es de la Microsoft. Entonces, con esa misma cuenta, que anteriormente lo llamábamos Hotmail, esa misma cuenta nos va a permitir sincronizar todos nuestros dispositivos en un solo lugar. Significa, por ejemplo, acá es como dice experiencias compartidas. Si guardo algún archivo, si envío algún archivo, todo puedo saberlo, de dónde he enviado, cómo he enviado, absolutamente todo. Entonces es una especie de sincronización. También puedo utilizar para el mismo lo que sería Bluetooth o Wi-Fi mediante la nube. Entonces esto es un poquito más avanzado, pero idealmente no es muy bueno utilizar una sola cuenta para todos nuestros dispositivos, para la tablet, smartphone, para nuestra laptop, para esta computadora de escritorio. Una sola cuenta no es muy recomendable. Claro que cuando estamos afianzados y queremos todo integrado en uno solo para no recordar varias contraseñas, varias cuentas, varios correos electrónicos, podemos trabajar así con experiencias compartidas. De lo contrario, si de vez en cuando utilizamos algunos productos de Windows, entonces no es necesario, porque generalmente Windows de la Microsoft quiere monopolizar y quiere que utilicemos sus servicios, y este es un buen método. Muy bien. Aparte de ello, sería escritorio remoto. El escritorio remoto sería cuando yo utilizo varios monitores y también controlar un dispositivo a otro lugar. Entonces, si yo habilito escritorio remoto, pueden utilizar esta computadora desde otra computadora, desde otro lugar del mundo, o viceversa. Yo puedo controlar otro Windows desde esta misma computadora. Es un poco delicado también esto, no deberíamos tomarlo a la ligera, por eso nunca lo habilito, pero muchas veces cuando el trabajo es muy afianzado, o sea, uno vive del trabajo de la computadora y el trabajo es continuo en equipo y utilizan todos los servicios de lo que sería también de la Microsoft, entonces esto puede ser muy bueno
porque no tenemos nada que esconder, no tenemos datos personales, no tenemos anotados aquí nuestras tarjetas de crédito, contraseñas, nada. Entonces, como es una computadora exclusivamente de trabajo, puede que nos convenga de esa manera. Entonces, esto también es un poco delicado y sería conveniente no utilizarlo mucho, al igual que experiencias compartidas, al igual que proyectar en este equipo, no es muy conveniente por nuestra seguridad, pero lo vamos a dejar así, ya sabemos que existe. Y por último, en esta área del sistema tendríamos acerca de este dispositivo. Nos dice todas las características posibles de la computadora. Si está protegido contra virus, si tiene un firewall, protección de red para que no se entren a nuestra computadora, el control de aplicaciones y explorador, la protección de las cuentas de usuario, seguridad del dispositivo y aquí muchísimo más. Por ejemplo, ¿cómo se llama mi dispositivo? Mi procesador, o sea, el cerebro de la computadora, ¿cuál es de estos? Es el i7, Intel i7. Tengo 20 GB de memoria RAM. Este es el ID de mi dispositivo, el ID del producto, el tipo de sistemas, de 64 bits, si estoy utilizando o no lápiz y entrada táctil, como generalmente se hace para el dibujo técnico o el dibujo cuando estamos dedicados al área. Solemos utilizar una tableta especial como una Wacom y entonces se habilita recién el lápiz y entrada táctil. Por lo tanto, también podríamos cambiar el nombre del equipo. Hasta esta parte sería todo lo que es el sistema y enseguida vamos a ver mucho más como todas estas opciones.